Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días a todos ustedes, estimados oyentes. Gracias por su sintonía en esta linda mañana en que nuestro Padre bendito nos reúne con ustedes para escuchar a través de las ondas radiales la palabra de Dios y compartir la buena nueva donde quiera que estemos. Bienvenidos todos a La Voz Católica. Los saludan, como cada domingo, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Padre John Mario. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida familia. Gracias nuevamente por acompañarnos. Un caluroso saludo desde aquí, desde el este de Tennessee, a todos los lugares del mundo. Bienvenidos a La Voz Católica. Y estamos ya casi a puertas de las festividades del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos. Hoy tendremos con nosotros al Padre Dalton Reyes, desde Colombia, quien nos hablará sobre el difícil tema de la muerte. Lo conoceremos enseguida. Sigan nuestra sintonía. Buenos días a todos, hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios, como siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, muchas veces nos subimos a la higuera, cual sicomoro, como Zaqueo, para verte. Pero cuando levantas la cabeza para mirarnos, nos escondemos, una y otra vez, entre las ramas. Queremos que nos encuentres del todo. Trae la salvación a nuestras casas, entra a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Líbranos del egoísmo que nos lleva a la muerte, de la falta de fe que no nos sana. Muéstranos al Padre. Danos un corazón generoso y compasivo y solidario, porque trae en nosotros la apertura a la sanación interior, para que podamos entender y ayudar a los demás, a nuestros hermanos, que como nosotros necesitan siempre tu amorosa presencia. Amén. Queridos hermanos, en el día de hoy contemplaremos el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa, porque también ese es el hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el relato de Zaqueo es otro de esos hermosos episodios de Lucas, nuevamente con la situación de 2 personajes, y tiene mucho que decirnos. En el relato se enfrentan estos personajes, pero no solamente eso, sino que también hay una expectativa de la gente que está viendo la enfrentación entre los 2 personajes, Jesús y Zaqueo. Aunque Jesús parece que no hace nada más que invitarle a él a que pueda entrar en su casa, a la casa de un pecador, Jesús tendrá la última palabra. Y con eso también está dicho todo, ¿no? Zaqueo, que es un pecador para los puritanos de su momento, para la comunidad religiosa, para la gente, pero para Jesús, sin duda, no es un pecador, sino un hombre rico. Es interesante esto porque Jesús en otras ocasiones, hemos escuchado en los evangelios que dice: los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. Pero entonces la pregunta ahora es: ¿también los ricos entran en el reino de los cielos? Y la cuestión es bien interesante porque se responde aquí. Los ricos sí van a entrar al reino de los cielos, pero cuando tengan una experiencia de conversión, dando sus bienes a los pobres y haciéndose como la gran mayoría de la gente, pobre delante de Dios. Entonces ahí sí hay una entrada al reino de los cielos. Esto es bien fuerte para el Evangelio de Lucas hoy, porque los maestros de su tiempo especulaban que si Jesús entraba a la casa de un publicano, pues evidentemente iba a quedar contaminado, ya que los publicanos trataban con las autoridades romanas, que ellos les consideraban impuros, pero además las autoridades romanas le daban a estos privilegios para ser recolectores de impuestos. Sin embargo, para el Evangelio de hoy, Jesús va buscando el verdadero pecado. El verdadero pecado de Zaqueo no es tanto ser cobrador de impuestos. Su verdadero pecado es haber acumulado riquezas y poder a costa de los otros y engañando a los otros. Y eso es lo que debe cambiar Zaqueo.
Él no tiene por qué renunciar a ser recolector de impuestos, es un trabajo, ni a tratar con los paganos, porque él tiene que tratar con todo el mundo, sino a no hacerse poderoso con las riquezas injustas de lo que él consigue engañando a los demás. Aquí hay una cuestión que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Y es bien interesante de qué significa ser seguidor de Jesús en este mundo de hoy, y es saber manejar las riquezas, porque donde hay riqueza no siempre lleva o no conlleva al encuentro con Jesucristo. La conversión de Zaqueo no significa que no ha llegado hasta el fondo de las cosas, está justamente aquí, ¿no? En la decisión de dar la mitad a los pobres, y esa decisión no es fácil. Seguramente Zaqueo había pensado por mucho tiempo lo que estaba pasando en su vida. Esto no es un signo de que él se libera deliberadamente o muy fácilmente de las cosas y se vuelve justo. El Evangelio no pretende presentar a Zaqueo simplemente como un hombre desprendido, un hombre muy virtuoso, y ya, porque antes de su encuentro con Jesús no era así, sino que pretende presentarlo como una persona que realmente se convierte por la causa del reino cuando se encuentra con Jesús. Aquí hay una insinuación bien interesante que podemos ver. Ha entrado Jesús a su casa, han hablado ellos dos profundamente, a fondo, y ya cuando se han conocido y él ha experimentado el encuentro con el Señor, entonces propone lo que debe hacer como rico. Y el relato nos dice la iniciativa que sale de Zaqueo. Seguramente no fue inmediatamente Jesús entró a su casa, pero Zaqueo toma una iniciativa y una decisión importante, fundamental para el resto de su vida. Zaqueo renuncia a ser rico. Un rico que es engañando a los demás, aprovechándose de los demás. Porque no de otra manera se ha de entender ofrecer la mitad de los bienes a los pobres, como dicen hoy. Finalmente, Jesús le muestra que este es el camino en la salvación. Pensaba cuando, en la reflexión de este evangelio, ¿no? Y voy a hacer directamente con muchos de nuestros hermanos que han hecho negocios aquí en este país, que han crecido muy bien en este país, abusan de sus propios hermanos. Los contratan, por ejemplo, por más de 12, 14 horas en sus propios restaurantes que han montado, pagándoles sueldos miserables a sus propios hermanos, haciéndose ricos a costilla de los demás, de la necesidad de los demás. Y muchos de nuestros hermanos católicos cristianos que comulgan cada domingo en la misa, abusan también de otros pagándoles mal por su trabajo. Y no solamente en ese sentido en lo que me refería, pero en muchos sentidos. Dios ha bendecido a otros con riqueza, pero muchos se han hecho aquí ricos a costilla del abuso de sus propios hermanos. Y eso no está bien delante de los ojos de Dios. En el texto, los ricos y los poderosos se sienten aludidos cuando Jesús está hablando. Y en este día de hoy especialmente siéntase aludido aquel que se está haciendo rico a costillas de sus hermanos, que está abusando de los demás, que no es justo cuando da sus salarios. Sabemos que el Evangelio quiere reconciliar a la gente rica y poderosa con el mensaje cristiano, pero hay una exigencia muy clara aquí en este día de hoy. El que quiere abrazar el reino de Dios, el que quiere abrazar a Jesucristo, tiene que tener una propia exigencia y una decisión de carácter social, y es ser justo delante de sus hermanos. Por eso tanto el sentido no se ataca tanto el sentido de que tú hayas sido bendecido con la riqueza, sino el hecho de que tu riqueza, nuevamente, sea a costillas de otros. Lucas lo ha dejado bien sentado en su obra. La riqueza es muy peligrosa para vivir el cristianismo, porque es injusta, como en el caso de Zaqueo. Y porque los pobres no podrán nunca salir de su condición si no cambian las situaciones sociales, ayudados por alguien que tiene dinero y que pueda invertir en los pobres. Ese es el sentido de las riquezas, aquellos que puedan invertir en los pobres para que puedan salir adelante y ser mejores. Esa es la forma en que los ricos se convierten y la manera en que se hace justicia con los que no conocen o con aquellos que son sus hermanos lejanos o con aquellos que sufren más y que tienen más necesidades que los otros mismos. Eso significa también, queridos hermanos, asimismo que se mantiene hoy en día, este evangelio nos puede mantener en un debate muy crítico entre lo que significa la verdadera riqueza. Lo que es el afán del dinero, la codicia, el deseo de tener. Lo que Jesús está diciendo a los fariseos es nuestra causa del pecado. No es tanto que sea publicano, no es tanto que se junte con unos o con otros, es sus propias acciones. E incluso hay una película que se llama El Diamante Rojo, que habla sobre la riqueza de los países desarrollados a través de los diamantes que vienen de África, manchados de sangre de la gente pobre, de la muerte de muchos. Hoy podemos decir también, por ejemplo, lo que está pasando en algunos lugares con el tema del chocolate. Un chocolate que nos comemos, muchas veces ese chocolate puede estar manchado de sangre por toda la pobreza y toda la miseria que traer ese chocolate a nuestra vida ha tenido detrás. Hay una mafia, una situación muy difícil detrás del chocolate, y así sucesivamente muchas de las comodidades que nosotros hoy podríamos tener, incluso también muchos de los objetos que utilizamos de China, han sido resultado de la esclavitud y del sufrimiento y de la sangre de otros. Que el Señor nos ayude en este día especial, queridos hermanos, a que podamos tener la sabiduría para ser justos, para tener un suficiente equilibrio entre los bienes que Dios nos da, el deseo de compartirlos y el deseo de no abusar nunca de nadie para tener algo más. Así sea.
ellos, Señor, tantas cosas, cosas que van y que vienen, cosas que no se detienen cuando se quiere vivir. Pasa la vida y los años, aunque son muchos, son pocos. Solo, Señor, en tus manos se vive la eternidad. La vida no termina aquí, Señor. Si creo en ti, mañana seguirá. Permíteme morir, morir para vivir, sabiendo que estaré entre tus brazos, Señor, por siempre, gozando de tu paz. Así quiero morir, morir para seguir viviendo. A veces pequeños para entender tu grandeza. Somos a veces los dueños de lo que tú nos has dado. Con mucho esfuerzo aceptamos que, como todo en el mundo, también debemos pasar para habitar otro mundo. La vida no termina aquí, Señor. Si creo en ti, mañana seguirá. Permíteme morir, morir para vivir, sabiendo que estaré entre tus brazos, Señor, por siempre, gozando de tu paz. Así quiero morir, morir para seguir viviendo, gozando de tu paz. Así quiero morir, morir para seguir viviendo. Y escuchábamos la bella canción titulada Morir para Vivir, cantada por Juan Morales Montero y Nuevo Trigo. Padre John Mario, Zaqueo en la lectura de hoy solo se subió a un árbol porque deseaba ver pasar a Jesús. Y Jesús lo vio y le dijo que se iba a alojar en su casa. Padre, ¿cómo podemos propiciar, como Zaqueo, la sanación de nuestro cuerpo y la salvación de nuestra alma? Gracias, Blanca. Y pues usted misma hace énfasis en la palabra que deseaba ver a Jesús. Y en primer lugar, para una sanación física, pero principalmente la sanación espiritual, en los evangelios, nosotros cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo pasa sanando y haciendo el bien, la mayor intención de nuestro Señor es sanar el alma. Por eso siempre le dice a la persona, tus pecados han sido perdonados, tú has sido salvado. Lo que le dice también, por ejemplo, al ladrón que tenía al lado de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, para Jesucristo no era tan importante, por supuesto, la dignidad del hombre, sí, pero la vida o que la persona se quedara viviendo en esta tierra para siempre, no. Pero sin embargo, aún así sanaba el cuerpo. Es así como podemos describir que el evangelio de hoy, Jesús transformó la vida de Zaqueo, y lo que más le interesaba al Señor era que Él había propiciado ese encuentro, ¿no? Este encuentro, en primer lugar, dice que él deseaba ver al Señor, conocer al Señor. Hace el esfuerzo de caminar y de ir a buscar un árbol, un sicomoro, una higuera, bueno, el árbol que haya sido, para subirse sobre él y poder ver al Señor y poder tener como un contacto directo con Él, ¿no? Hay un esfuerzo de su parte. Ese es en primer lugar que quisiera que enfatizáramos, ¿no? La sanación del cuerpo y la salvación del alma necesita un esfuerzo profundo de la persona que lo desea hacer, ¿no? El deseo de buscar al Señor, el deseo de encontrarse con Él, el deseo de abrirse. Hay personas que van muchas veces a misas de sanación, pero con un corazón tan cerrado que no obtienen la sanación. Les toca, les ungen, pero no hay una experiencia de sanación porque no se sienten, no abre su corazón a la experiencia de Dios. O otras personas que quieren experimentar el amor de Dios, pero está su corazón tan cerrado que no se sienten amadas por Dios.
Lo primero que sentimos es que Jesús nos sigue visitando, quiere visitarnos, pasa por nuestras historias, por nuestra vida, por nuestras calles, por nuestros caminos, como pasó en aquella época por la vida de Zaqueo, pero quiere que nosotros también nos subamos en un árbol para ver su presencia pasando por nosotros, para que Él nos vea y nos diga que quiere entrar a nuestras casas. Hoy nosotros somos como muy del amarillismo, ¿no? Donde escuchamos que hay cosas extraordinarias, donde hay alguien imponiendo las manos y la gente cayéndose, donde empiezan a hablar la gente con voces raras como si estuvieran endemoniadas, donde a la gente se levanta, se para de las sillas y hacen shows para que los demás crean. Entonces este amarillismo nos llama la atención. Pero la intención de nuestro Señor Jesucristo nunca fue de esa manera. La curación de Zaqueo no fue públicamente. Incluso las curaciones que Cristo hacía, casi la mayoría de veces las procuraba hacerlas en silencio, en secreto. Porque Jesucristo no quería que la vida de fe se centrara en los signos milagrosos, sino en la experiencia profunda de la salvación que trae su vida al alma, a la vida de la persona y al cuerpo. También hemos conocido que esta locura o esta divina locura de Zaqueo logró en él que pudiera tener una profunda intimidad con Jesucristo. Y hablamos de esto, una divina locura, porque para los de su época, para los religiosos de su época era una locura, ¿no? El hecho de ser pecador, impuro, también considerado impuro, casi maldito entre ellos, y tener el deseo de encontrarse con alguien que es casi imposible. Es como aquel que es fanático a un cantante y nunca se imagina que este cantante vaya a visitar su casa. Pues Jesucristo le dio su empujón de mano y él cambió su vida completamente. Por eso en el caso de Zaqueo y en el caso, nosotros podríamos considerarnos también Zaqueo, ¿no? Podríamos considerarnos también aquellas personas que critican. Por un lado, están muchos de nuestros hermanos que delante de Dios quieren ser sanados, pero están también los otros que se convierten en obstáculo para que podamos ser sanados. A veces queremos creer en Dios, queremos poner en sus manos nuestra vida de fe, pero también sucede que hay otros que se oponen a eso. Son aquellos que critican a Zaqueo. Es muy difícil también en la vida de la familia, cuando nosotros queremos estar con Dios, pero cuando nuestros hijos o nuestros esposos o esposas se oponen, cuando nuestros padres, cuando nuestros abuelos o alguien que debería ser ejemplo para nuestra vida de fe, se opone a esto. Es por eso que lo de Zaqueo es una divina locura, porque logra vencer los obstáculos que se habían pasado en su vida, que se habían presentado, para poder ver al Señor y que el Señor lo vea. Querido hermano, en este día de hoy no dejes que los obstáculos se interpongan entre el encuentro que tú debes tener con Cristo y entre Cristo contigo. Que esos obstáculos sean vencidos así como Zaqueo se subió al sicomoro o a la higuera para que al ver al Señor, el Señor lo vea y pueda encontrar la salvación de su cuerpo, pero principalmente la sanación y la salvación de su alma. Así sea. Como les anunciábamos antes, hoy nos acompaña el padre Dalton Reyes, perteneciente a la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo de Colombia, quien visita Knoxville con motivo del Congreso de Sanación y Liberación que se celebra hoy en la Parroquia de Todos los Santos. Padre Dalton, muy bienvenido a Knoxville y a nuestro programa. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar con ustedes en La Voz Católica, este maravilloso programa y voz de nuestra iglesia. Gracias, Padre. Padre, cuéntenos un poquito de usted. Bueno, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, de dónde soy, yo siempre contesto de la siguiente manera. Yo soy ecuatoriano de nacimiento, muy colombiano de corazón, latinoamericano de misión, dominicano en el alma, de madre guadalupano y mi patria es el cielo. ¿Por qué contesto de esta manera? Porque yo soy ecuatoriano, nací en la ciudad de Esmeraldas, Ecuador, pero todo el ministerio y una buena parte de mi vida la he hecho aquí en Colombia. Quiero muchísimo a Colombia. Estuve trabajando 2 años en República Dominicana, por eso quiero mucho a la República Dominicana. Estaba saliendo hasta antes de la pandemia una vez por mes a diferentes lugares de América Latina a predicar, por eso latinoamericano de misión. Soy muy guadalupano, quiero mucho a Nuestra Señora de Guadalupe y me encanta sentirme amado y cobijado por México también en el corazón. Y espero, con la ayuda de sus oraciones, llegar un día al cielo también. Claro que sí, Padre, seguramente será así. Padre Dalton, el tema que nos ocupa hoy es un tema un poco duro, el tema de la muerte. Todos sabemos que un día habremos de morir. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Bueno, yo de lo que he visto, todo lo desconocido le da miedo a las personas. Nosotros como seres humanos tenemos que, digamos, un miedo natural a todas las cosas que no conocemos. Y la muerte, como no la conocemos, entonces nos genera
como susto, miedo, pánico en algunos lugares, en algunas personas. Yo he conocido personas que le tienen pánico, verdadero pánico a la muerte, que no soportan ni siquiera escuchar la palabra y que el solo pensar en la muerte entonces les causa sentimientos de angustia, de dolor o de sufrimiento. Entonces, el temor a la muerte, en mi opinión, es porque nosotros no conocemos, no dominamos la muerte, porque la muerte llega y llegó. Y puede ser niño, puede ser joven, adolescente, etcétera, y nadie está exento de la muerte. Pero los hombres tenemos como, digamos, la pretensión de creer que nosotros dominamos toda la vida. Hacemos proyectos, hacemos planes a futuro y vivimos nuestra vida como si nunca fuéramos a morir. Y es el gran error de nosotros. Si nosotros conociéramos bien las escrituras, la muerte no sería desconocida. San Francisco la llama la hermana muerte, porque si conociéramos bien las escrituras, sabríamos que la muerte en realidad es vida y que la muerte es pasar a la vida y que con la muerte no se termina todo, sino que comienza la verdadera existencia, que con la muerte comienza la vida eterna y que es el encuentro total con Dios. Y si yo durante toda mi vida he trabajado para encontrarme y para estar con Dios, entonces la muerte simplemente es el paso para lo que yo he trabajado en mi vida. Por eso, la muerte que va a llegar es lo más seguro que tenemos, no es lo más importante, es lo más importante sería saber cómo he vivido y cómo he llevado mi vida. Porque si he llevado mi vida conforme a la voluntad de Dios, cuando yo muera, tengo la certeza de que iré al cielo. Si mi vida no ha estado con Dios, pues tal vez me toque un buen rato de purgatorio. Pero lo que yo sí en lo personal estoy seguro que no quisiera que me toque es infierno. Pero si nosotros leyésemos más las escrituras, amáramos más las escrituras, tendríamos una mejor conciencia de lo que es la muerte y no le tendríamos tanto miedo. Padre Dalton, cuando una persona recibe el sacramento de la unción de los enfermos, ¿cuáles son esos efectos que produce en ella? Y si una persona estuviese inconsciente, ¿aún actúan los santos óleos de la misma manera? Eso por una parte. Y por otro lado, ¿qué se sabe de lo que le pasa al alma en el momento de la muerte? Bueno, es una pregunta muy interesante. Bueno, varias cosas. Quiero contarles una anécdota y es que alguna vez, cuando estaba recién ordenado, me pidieron ir a ungir a un señor que estaba enfermo. Entonces, cuando el señor me ve llegando con la camisa clérima y todo, comienza a llorar y comienza a decirle al hijo que era el que me había, no, no, todavía no, todavía no. Y comienza a llorar porque pensaba que era como que ya sus últimos momentos y demás. Entonces, muchas personas se quedaron con el concepto errado y antiguo de la extrema unción, de que la unción de los enfermos es ya cuando la persona se va a morir. Pero en realidad, la unción de los enfermos hace parte de los sacramentos de sanación, que son dos: el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. El de la reconciliación que sana el alma y el de la unción de los enfermos que sana el cuerpo. Entonces no es un sacramento de muerte, es un sacramento todo lo contrario, para invocar la salud del alma y del cuerpo para la vida de la persona. Si la persona está inconsciente y se le aplica la unción de los enfermos, tiene el mismo efecto, el efecto de la sanación del alma de esa persona que está allí, el poder entregar su enfermedad en las manos del Señor. ¿Qué le pasa al alma en ese momento? Es un misterio, es un misterio. Yo tengo varias reflexiones al respecto. Hay personas que cuando una persona tiene una enfermedad terminal o muy dolorosa, los familiares dicen cosas como que el Señor se lo lleve a descansar, que el Señor lo recoja, está sufriendo mucho. Yo normalmente a esas personas les digo, no sean metidos, no opinen donde nadie los ha llamado. Porque en ese tiempo también es un tiempo de sanación y de salvación para la persona. Porque ese dolor, ese sufrimiento puede estar purificando el alma de la persona para poder entrar más rápido al cielo. Y si nosotros practicamos cosas como la eutanasia o muerte asistida y todo, estamos cortando el proceso natural del alma para ese encuentro con el Señor. Y yo estoy totalmente seguro
que aún en el dolor y en el sufrimiento, el Señor está actuando en el alma de esa persona y está operando, sobre todo para la salvación de esta persona. También es importante decir que a veces, por los testimonios de los santos, lo sabemos, las almas luchan una batalla en ese momento, porque el demonio no se cansa de interferir hasta el último instante de nuestra vida para quitarnos la gracia. Y es ahí cuando está el auxilio de la iglesia, de la fe, de los santos ángeles, de la Santísima Virgen María, para proteger nuestras almas en el momento de nuestro paso definitivo a la vida eterna. Bellísimo, padre. Gracias. Padre, en nuestra cultura actual muchas veces cuando alguien muere, consolamos a los familiares, a las personas que han perdido a este ser querido. Y como usted decía un poco, ¿no? Bueno, ya se fue al cielo, ganó sus alas o algo de esta índole. A veces asumimos también que la persona se va directo al cielo. ¿Esto es así, padre? ¿Quiénes irían al infierno y al purgatorio y qué son estos estados? ¿Y somos los católicos los únicos que creemos en el purgatorio? Bueno, hay una cosa muy interesante y es lo siguiente, y es que a veces la ignorancia es atrevida y nosotros decimos frases por consolar, pero que no son verdad, estamos mintiendo. O sea, por ejemplo, digamos, murió un niño, una persona muy amada, ya se convirtió en un angelito, feliz vuelta al sol, cosas así como esta, que no son ciertas del todo. Por ejemplo, ninguna persona que muere se convierte en ángel, porque los ángeles son criaturas de Dios, son criados ya en su naturaleza angélica. Nosotros no nos convertimos en ángeles. ¿Qué pasa cuando bueno, estas pueden ser frases de consuelo, pero yo pienso que si hablamos con la verdad es mucho mejor. ¿Y qué podemos decir? Que el Señor ya ha llevado a esa persona a su presencia. ¿Y qué significa su presencia? Ante su justicia. Y el Señor sabrá dónde colocar. El purgatorio y el cielo son estados de salvación. La persona que va al purgatorio ya está en un estado de salvación, va hacia adelante, va para el cielo, no va para el infierno. Entonces es una gracia. Entonces esa persona, ¿quiénes van al purgatorio o al estado de purgatorio? Son las personas que de pronto tienen algo que purificar, un pecado, tal vez no murió en confesión, tal vez no murió en gracia, etcétera. Entonces, como dice la palabra, que nada impuro entrará en el reino de los cielos, tendrá que purificar para poder estar en la presencia de Dios. Según muchos santos, el purgatorio tiene varios estados o varios niveles, igual que el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Allí hay algo muy interesante y es el hecho de que es nuestra obligación como fieles católicos, y lo dice en las obras de misericordia, orar constantemente por las almas del purgatorio. No vamos a saber si un ser querido ya pasó al cielo o a la eternidad, pero eso no importa, porque si de pronto mi ser querido ya pasó al cielo, esa oración no se pierde porque le servirá a otra alma para llegar a la presencia de Dios. ¿Quiénes están en el cielo? El estado del cielo es la plenitud de Dios. Son las personas que ya están en la presencia de Dios, que ya gozan de la presencia de Dios, que están cerca del trono celestial. Esos son. ¿Quiénes son los que están en el cielo? Los que han purgado sus pecados en el purgatorio, o aquellas personas que vivieron una vida de santidad plena y que entraron directamente al cielo. Entonces, otras culturas tienen concepto de purgatorio y de cielo, tal vez sí, pero no de la misma manera que lo tiene la Iglesia Católica, o no con la misma doctrina como lo ve la Iglesia Católica, ¿verdad? Sino que lo tendrán, hay algunas culturas y algunas religiones que tienen tal vez conceptos parecidos, pero no como lo tiene como concebido la Iglesia Católica. Padre Dalton, ¿acepta la Iglesia Católica la cremación como alternativa al enterramiento? Y eso que se ha puesto de moda ahora de esparcir las cenizas en el mar o en el río o sobre las montañas, ¿nos podría hablar un poco de estas prácticas porque son católicas? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, hay que entender lo que dice la palabra, que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo fue consagrado en el momento del bautismo y ungido con el Santo Crisma en el signo de ese sello indeleble que pone el Espíritu Santo en nosotros. Por eso la Iglesia promulga siempre de que el cuerpo tiene que ser tratado con el mayor decoro y el mayor respeto en la vida y en la muerte.
La iglesia acepta la cremación en el sentido de que también está consciente, y lo dice Pablo cuando le preguntan sobre la resurrección de los muertos, dice que nosotros resucitaremos en inmortalidad, en un cuerpo inmortal que la palabra lo llama cuerpo glorioso. El cuerpo físico se queda, el cuerpo físico se acaba y en algún momento se convertirá en polvo. Y lo que resucita es el alma. Entonces, por tal razón, la iglesia acepta la cremación. Lo que no acepta es el irrespeto a las cenizas o el tratar de cualquier manera a las cenizas. Entonces, no acepta, según las nuevas disposiciones del dicasterio encargado de esto en la Santa Sede, no acepta tirar las cenizas a un río, ponerlas en una maceta o en un árbol, porque se considera que no es tratar de la manera más respetuosa lo que significan esas cenizas, ese cuerpo, sino que no se les estaría dando como el respeto total a lo que ese cuerpo significó para el Señor y en la vida. La iglesia pide que sean colocados en lugares adecuados. Para eso hay criptas, en algunos lugares le llaman columbarios, cenizarios, etcétera, pero ahí en lugares santos. La casa, por ejemplo, no es un lugar donde debería estar unas cenizas, qué sé yo, en diferentes lugares que lo quieren poner. Entonces, la iglesia pide respeto por el buen trato a los restos mortales de esa persona. No es propio de nuestra iglesia algunas prácticas. Por ejemplo, este tipo de prácticas son más bien de religiones naturalistas, de religiones orientales, pero no de nuestra fe católica. Gracias por esa aclaración, Padre Dalton. Cambiando un poco de tema, el día de mañana acá se celebra Halloween. Y aunque aquí se celebran muchas fiestas de disfraces para niños, también están las fiestas de las brujas y de los brujos y de los grupos que adoran al demonio. Y con eso quisiera preguntarle si existe el mal de ojo y cómo podemos protegernos de esos malos influjos. Es una pregunta muy interesante. Bueno, hay que partir de lo siguiente, y es que yo creo que a veces, yo le digo a veces a las personas que nosotros somos cristianos paganos, porque nos llamamos cristianos, pero vivimos como paganos. Celebramos fiestas paganas, actuamos de manera pagana, no le damos la importancia que tiene nuestra fe y nuestras tradiciones cristianas. Y vamos adoptando tradiciones no cristianas que son muy contrarias a la fe católica y lo hacemos pues como moda o como algo interesante. Pero yo quisiera decir que es importante que nosotros pudiésemos ser más conscientes de las cosas que celebramos y de la cultura que tenemos y que tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. Somos cristianos y debemos vivir conforme a nuestra fe cristiana, no adoptar culturas que tal vez están muy lejos de ser cristianas. Yo creo, como cree en la iglesia, en la presencia del mal y creo en las manifestaciones del mal. Y tal vez esto que nosotros llamamos mal de ojo, en otras partes le llaman espanto y cosas de este tipo, pueden ser acciones o influencias del maligno, pero no se curan poniéndole un amuleto al niño, un cordoncito rojo, porque eso es como querer combatir el mal con el mal. Pero como decía hace un momento, la ignorancia es atrevida. Lo combatimos con oración. Y nosotros los sacerdotes y la gente de fe también puede orar para que el Señor cubra con su bendita sangre y con los sacramentales también, ahí cabe la unción de los enfermos, para la sanación de estos niños que pudieran estar con alguna influencia maléfica. Hay personas, por ejemplo, que dejan pasar demasiado tiempo para bautizar al niño, sabiendo que el sacramento del bautismo es sanador también y pone el sello y el carácter en la vida del niño. Y preferimos hacer cosas como presentar al niño en el templo, que pues, es una tradición bonita, pero en vez de presentarlo sería mucho más hermoso bautizar al niño y acudir a nuestras prácticas de fe para poder atender a un niño en situación de enfermedad. Padre, en esa misma línea, ¿nos podría hablar un poco sobre la existencia de los demonios? Porque a veces hay gente que no cree que el demonio existe.
Y la otra es si es que los demonios pueden poseer la mente y el cuerpo de una persona y cómo nos podemos proteger. Bueno, la existencia de Satanás hace parte de nuestra fe, hace parte de nuestra fe. Está en el credo, ¿verdad? Cuando dice, y descendió a los infiernos. Los papas, el Papa Paulo VI, si no estoy mal, decía que el demonio es un ser pervertido y pervertidor. Es decir, nuestra fe dice que el demonio existe. Y negar la existencia del demonio en nuestra fe es como negar parte de nuestra doctrina. Hay que entender que existe Satanás. Y cuando hablamos de los demonios, estamos hablando no solo de Satanás, sino dice la palabra de Dios, los ángeles caídos, los que secundaron a Satanás en su rebelión contra Dios. ¿Qué son los demonios? Entonces existen, es una realidad. Existe la posesión, la iglesia tradicionalmente lo ha reconocido. Por lo tanto, existe un ritual de exorcismo en la iglesia y también existe dentro de la iglesia el sacerdote exorcista. Y todo esto, entonces, nos demuestra que la iglesia cree en la posibilidad de la posesión demoníaca, diabólica, pero también sabemos que son casos muy, muy extremos, muy raros y que no siempre se van a dar. ¿Okay? Muchísimas gracias, Padre Dalton, por sus explicaciones tan claras y por habernos acompañado el día de hoy. Y no sé si nos podría decir cómo nuestros oyentes lo pueden seguir en las redes sociales. Bueno, @PDaltonReyes o @DaltonXavier, que es mi segundo nombre, Xavier. Entonces, ahí me pueden encontrar todos los días en mi página de Facebook, fanpage. Hacemos la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Y en Instagram pueden encontrar algunos reels, poquitos, pero sustanciosos, de formación. Y en YouTube hay muchos videos que han subido personas de los lugares que hemos estado y que también los pueden mirar. Esos son pues como las redes que estoy manejando ahora. Lastimosamente, el tiempo aquí es bastante limitado. Entonces no nos permite hacer mucho, pero ahí lo poquito que vamos haciendo, lo vamos haciendo con mucho cariño para los hermanos que se acercan. Y amigos, les recordamos que hoy a la 1 de la tarde es el tercer día del Congreso de Sanación y Liberación en la parroquia Todos los Santos en Knoxville, aquí en nuestra diócesis de Knoxville, donde podrán escuchar y ver al Padre Dalton Reyes, terminando con la Santa Misa a las 5 de la tarde. Así que, Padre, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos estar en el Congreso. Dios mediante, yo creo que el que vaya no se arrepentirá porque será una experiencia maravillosamente sanadora. Dios los bendiga. Gracias, a usted también, Padre. Hasta luego. Para más información sobre el Ministerio Hispano en la Diócesis de Knoxville, visite nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, y denle me gusta. Así muchos se enterarán de nuestras actividades y noticias en nuestra diócesis. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquelo como Diócesis de Knoxville, donde podrá escuchar este y todos nuestros programas anteriores. Gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Gracias a todos, queridos hermanos, por escucharnos este día de hoy. Especialmente agradecemos al Padre Dalton Reyes, que nos ha compartido estas hermosas palabras. Pidámosle al Señor en este día especial que nos bendiga, que derrame la gracia de su amor sobre nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos a todos en la misa dominical. Feliz domingo para todos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.